El ratón del supermercado y sus primos del campo. En un supermercado de una gran ciudad vivía una familia de ratones. Era el ratón padre, la ratona madre y 3 ratones hijos. Durante el día el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas los ratones estaban en el agujero, durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón se asustan, gritan y tratan de subirse en una mesa. Los ratones no querían asustarlas, porque sabían que una señora asustada es peligrosa. A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas. Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero. El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada. Hacía una seña con la cola y a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro. Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de salchichonería, trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón. A la ratona madre le gustaba el queso y salía a pasarse las noches enteras trepada en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían los dulces, la dulcería. Le daban un mordisco y a un chocolate, a una lamida, a un caramelo o se comían un mazapán. Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra. Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras de colchones, que es un juego que consiste en hacer 3 agujeros en un lado de un colchón y ver quién sale primero por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en una televisión y comerse los alambres. Así pasó el tiempo hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre: «Creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí». A la ratona madre le pareció que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado, pero después de muchas discusiones estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo. El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad en saber qué había fuera del supermercado, aceptó, encantado, la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevos vacía. El viaje fue largo, pero sin contratiempo. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal, después a un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho. Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro, tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente de noche, tuvo que esperar un rato antes de darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza. «¿Quién eres tú?»,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre y de su madre, y por último lanzó el grito de guerra de la familia. Riquitiquitiquitaca, tiquitaca. Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro, racataca, racataca, tacataca. Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y lo abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y más viejo era el tío abuelo. Los ratones del campo recibieron al ratón del supermercado con mucha amabilidad, lo dejaron roer la mejor mazorca, porque estaba hambriento y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje. A la noche siguiente el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos al campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro que era muy grande y se llamaba la troje. Se dio cuenta de que la troje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de queso. Los ratones del campo desayunaban maíz y a las 8 de la noche comían maíz y a la 1 de la mañana merendaban maíz y a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado les dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron, a veces no hay más que olotes. Las diversiones de lo troje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le daba a ir encima. Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia. Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contestaba de los jamones, los alteros de quesos, las cajas de chocolates, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver toda aquella maravilla con sus propios ojos. En el siguiente viaje de maíz que salió del rancho, había 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones de campo quedaron admirados. Invadieron las salchichonerías, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de un lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones. No se escondieron durante el día. Algunos de ellos se divirtieron una tarde espantando señoras, se reían al oírlas gritar y saltaban las carcajadas al verlas tratar de subirse a una mesa. El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados. Cuando oyó los gritos de las señoras, esto no puede seguir así, dijo. Hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón. Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado. Esto lo alarmó. Según mi experiencia, dijo a sus parientes, cuando el gerente se pone morado es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir en otro lado. Esa noche los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había dejado de la puerta y una esquina, esperaron a que pasara el primer camión cargado de cajas de huevos vacías. Esa noche llegaron al rancho, en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día. De este cuento se deduce que donde comen 5 pueden comer 6, probablemente hasta 7, pero no 100.